Vamos a dar inicio al taller del día de hoy que lleva por título Evaluar con el corazón. El autor de este material es Miguel Ángel Santos Guerra. Fíjense, colegas, evaluar con el corazón. Entonces, ya del título nos está diciendo que esto va a ser algo más reflexivo, ¿no es cierto? Vamos a ir avanzando, colegas. Pido por favor tener control de sus micrófonos porque los expositores nos concentramos también y cuando se activa algún micrófono nos desconcentramos y perdemos el hilo, ¿ya? Y eso es desventaja también para ustedes. Por favor, la profe Asunta, ¿lo puede cerrar su micrófono? Gracias. Bien, continuamos ahora sí. Bien. Como les decía, colegas, en uno de los talleres es imprescindible que cuando nosotros estemos dando lectura a un texto, primero tenemos que ver el título, tenemos que ver el índice, tenemos que interiorizarnos un poco de quién es el autor, cuáles son sus inclinaciones, qué es lo que busca, ¿no? Y en la bibliografía podemos encontrar grande información. Ya, entonces el autor de este texto es Miguel Ángel Santos Guerra. Miguel Ángel es un destacado catedrático, pedagogo y escritor español. Ya nacido el 21 de agosto de 1947 en Grajal de Campos, en España. Ahora, ¿por qué se destaca este autor y por qué lo han tomado, vamos a decir, en nuestro material bibliográfico para el examen? Dice que este autor es conocido por sus importantes contribuciones en el campo de la educación. Especialmente dice en temas relacionados con la evaluación educativa, la pedagogía y la formación del profesorado. Entonces vamos a decir que estamos frente a un autor que está muy inmerso en el campo educativo. Ya en los otros autores que hemos estado viendo eran psicólogos que tenían un poco, vamos a decir, inclinación por la parte educativa, pero en este caso estamos hablando con alguien apasionado por lo que es la parte educativa, ¿no es cierto? Entonces, sus libros más fuertes son Colegas en Evaluación, Pedagogía y la educación o la formación superior de maestros, ¿no? Bien, colegas, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar un poquito de su carrera. Dice que ha realizado numerosas publicaciones y revistas especializadas. Como les decía, los temas que más le gustan tocar son la evaluación educativa, organización escolar, formación del profesorado y algunas de sus obras más destacadas incluyen, dice, la evaluación como aprendizaje, evaluar con el corazón, que es lo que vamos a ver, otra escuela es posible y el valor de educar. Dice, ¿no? En sus escritos Santos Guerra que ha defendido la importancia, aquí está resaltado con negrilla, colegas, ojo por favor, dice la importancia de una evaluación educativa que sea justa, ¿qué más? Comprensiva y que promueva el desarrollo integral de los estudiantes. Entonces aquí ya estamos encontrando bastante material, colegas. Educación justa quiere decir que sea igualitaria, ¿no? Vamos a decir, públicas y privadas. Comprensiva, donde se vea al estudiante como una persona, ¿no? Que vaya comprendiendo las diferentes realidades que vive. ¿Qué más? Que promueva el desarrollo integral de los estudiantes, que no solamente aquí podemos decir ya de entrada, colegas, integral, que no solamente se basa en los resultados que obtiene cada estudiante, ¿ya? También dice, ha abogado por una educación que fomente valores como la igualdad, la cooperación y la justicia. Entonces, él también nos habla mucho de lo que es los valores, ¿ya? Entonces, es una persona que va bastante por ese lado, vamos a decir. Bien, vamos a iniciar ahora con nuestro texto. Si tienen a mano en impreso, colegas, pueden ir resaltando juntamente conmigo para que sea de manera práctica esto. Nuestro primer título, vamos a decir, nuestra primera parte titula Donde nacen los ríos, ya de los manantiales donde nacen los ríos. Acá el autor dice, presenta 6 textos para avivar la comprensión del fenómeno de la evaluación. Miren, colegas, 6 textos solo de tema de lo que es de evaluación. ¿Qué más?
Dentro de este material nos habla de que hay profesores que ven a la teoría como si fuera una remora. ¿Qué es remora? Retraso, dificultad, ¿ya? Ven como una dificultad a la práctica. ¿Qué más? La teoría dice, inspira la práctica. Colegas, nos vamos a quedar con esto, por favor. Ya, la teoría inspira la práctica. Nos pueden preguntar en el examen, ¿cuál es primero? ¿La teoría inspira la práctica o la práctica inspira la teoría? Entonces, no se olviden, según el autor, la teoría inspira la práctica. ¿Qué significa? Mientras nosotros vayamos dando lectura a diversos materiales, esa teoría dice que nos va a inspirar a que nuestra práctica docente vaya cambiando. Ojo con eso, colegas, aunque nosotros decimos muchas veces que la práctica hace la teoría, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. La teoría inspira la práctica. Bien, continuamos. Nos dice el autor que hay una necesidad de plasmar por escrito las indagaciones. ¿Por qué? Dice, hay un pensamiento errático, quiere decir sin rumbo fijo y caótico, problemático, ¿no? De evaluación. O sea, hay diversas definiciones. Porque se debe estructurarse, debe ser sometido a la racionalidad y la explicación, ¿no? Dice que cuando hablamos de evaluación tiene que predominar la razón y la explicación. ¿Por qué hacer una evaluación cuantitativa? Explicar. ¿Por qué aplicar una evaluación cualitativa y explicar? No aplicar simplemente, dice, a ojo cerrado, ¿no? Cualquier tipo de evaluación, sino que tenemos que tener ese proceso reflexivo. ¿Qué más? El texto dice contiene la publicación de experiencias que constituyen un estímulo de aliento para comprender que es posible, dice, mejorar en la práctica. Ya, entonces, colegas, nosotros dice que podemos ir mejorando en nuestro quehacer diario. Entonces, vamos a continuar. Vamos a iniciar con el punto número 1, donde dice, evaluar es comprender de la concepción técnica a la dimensión crítica. Y aquí el autor nos dice, evaluación es como un instrumento de diagnóstico, también un instrumento de aprendizaje, y también nos sirve como un instrumento de comprensión, de diagnóstico. ¿Por qué? A ver, colegas, porque nos permite recopilar información de cómo están nuestros estudios, llegan, qué qué debilidades, ¿no? De aprendizaje sería en el proceso, ¿no? Cómo están aprendiendo, si están comprendiendo, y de comprensión es cuánto ellos del tema expuesto, de la lectura dada, con cuánto de contenido se están quedando. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Nos dice que la evaluación tiene una dimensión sociológica que está muy definida por la sociedad, ¿no? Sabemos que los gobiernos de turno, siempre cuando ingresa un gobierno, empiezan a siempre a hacer cambios, ¿no? Y uno de los cambios que hacen siempre es en la parte educativa, ¿no? Van proponiendo diversos modelos educativos, ¿no? ¿Qué más? La forma de tener la evaluación consiste en del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo funciona la evaluación. El ritmo escolar, dice, es forma de un autor que es Bernstein, nos dice, el segundo lugar de trabajo es la familia, ¿no? Nosotros sabemos que cuando terminamos las actividades en aula, les enviamos siempre una actividad para reforzar el contenido. ¿Y esto dónde se envía? ¿Con apoyo de quién debe ser realizado? Con apoyo de la familia. ¿Pero qué dice? Ahí está una observación y crea un espacio de reflexión donde dice y lanza la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con los que no tienen familia? Y en la actualidad nosotros vemos muchos niños y niñas que por el trabajo que tienen sus padres no tienen ese apoyo. ¿Y cómo se presentan a la evaluación al día siguiente? Hay muchos maestros, colegas, que siempre, bueno, ya en el nivel superior mandan prácticos, ¿no es cierto? Prácticos para la evaluación que lo va preparando, vamos a decir. Y si el niño o niña no tiene apoyo en casa, ¿cómo se va a presentar? Con cierta desventaja, ¿no?
Luego, otro aspecto que toca es el tema de la gratuidad de los estudios, ¿no? Que dice, favorece la escolaridad de niños de bajo nivel. Sin embargo, ustedes saben que esa gratuidad, entre comillas, no siempre es tan gratis, ¿no? Por diversos factores que no solo pasa en Bolivia, a nivel mundial, ¿no? Siempre hay factores como la falta de ítems o mientras va creciendo un colegio van teniendo falencias, van teniendo necesidades, ¿no? Y donde la escuela pública siempre recibe o requiere un aporte, pues, ¿no? Por parte de los padres. ¿Qué más? Dice, está forzada la división dicotómica porque la medición puede conducir a la comprensión y porque puede basarse en la medición. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando con esto. Bien, evaluar es comprender desde de la concepción técnica a la dimensión crítica. Ojo con eso, colegas. Vamos a ver la evaluación desde diversas concepciones. Ahora estamos viendo, evaluar es comprender, pero desde la concepción técnica a la dimensión crítica. Muy bien. La evaluación bajo esta concepción dice, no sin un motivo se ha convertido en uno de los ejes donde se pivota. Pivota, colegas, es el tema de moverse, apoyar, girar sobre la reflexión educativa. Acá se los hemos puesto el tema de las definiciones. Ya lo que está con negrito, apréndanselo, colegas, como siempre les hemos venido diciendo. Las palabras nuevas son aquellas que a veces más nos permiten comprender de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, aquí los ejes donde se pivota la reflexión educativa. Si yo no busco el significado de esta, no voy a comprender, pero ahora sí, los ejes donde gira la reflexión educativa. Ya tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? La evaluación condiciona el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y es una tesis contraria a la evaluación que hace que se supediten, que se sujeta, ¿ya? Que se sujetan a ella las concepciones y métodos de enseñanza. Vamos avanzando. La evaluación dice que es utilizada como un instrumento de diagnóstico ¿de qué? De aprendizaje. Uno de aprendizaje. ¿Cómo está el niño? ¿Ya? ¿Aprendiendo o no está aprendiendo? El otro, como un instrumento de diagnóstico de comprensión. ¿Comprende el niño cómo le estoy explicando? ¿Comprende el niño bajo la metodología que estoy empleando? Y cuando nosotros aplicamos este instrumento de diagnóstico con esta visión de comprensión, dice que esto nos encamina tiene una menor presencia, dice, ¿no? De la evaluación. Cuando hacemos este proceso reflexivo, también reflexionamos nosotros, ¿ya? ¿Qué más? Dice la evaluación como un mecanismo de control, selección, comparación y medición. Desafortunadamente, colegas, la evaluación produce estos aspectos, ¿no? La evaluación en muchas instituciones está implementada como mecanismo de control, ¿no? Por ejemplo, hay pruebas internacionales, la prueba PISA, el ILC, ¿no es cierto? ILC, son mecanismos de control. ¿En qué nivel estamos? ¿No? Y aparte que se va seleccionando. Las evaluaciones, dice, permiten hacer selección. Niños que comprenden, niños que no comprenden. Comparación. Puede ser por género, por edades, por instituciones, ¿no? Los del colegio tantos tienen mejor desempeño que este colegio. O medición, ¿cuánto es el proceso de asimilación de este colegio con respecto a este? O de este curso con los paralelos, ¿no? Hay mamás que dicen, quiero que mi hijo vaya al otro paralelo porque la maestra es mejor. Y porque la evaluación tiene esa, vamos a decir, está direccionada de esa manera. Continuamos, colega. De ahí dice, la evaluación tiene una dimensión sociológica. ¿Por qué sociológica? Porque porque se convierte en una criba. Hemos dicho que criba es malla, ya una malla que selecciona estudiantes y que permite o impide el avance en el sistema. Entonces aquí poco a poco se va seleccionando, ¿no? Los niños que pueden, los que no pueden. Por ejemplo, en el proceso vamos a decir, de las becas. Cuando se va tratando el tema de las becas, se aplica una evaluación. ¿Y qué se hace ahí? Es como una malla que aplican a todos los que ingresan, donde solamente pasan
o hay espacio para 10, 12, ¿no? Y hacen eso, como la malla, ¿no? Que lo va sacando. Entonces, criba es malla, ojo con eso. Entonces, la evaluación ahí dice que es como una malla. Selecciona estudiantes que permite o impide el avance en el sistema. ¿Qué más? La evaluación dice descansa frecuentemente en utensilios lingüísticos. Tiene su propio lenguaje, que tiene sus repercusiones psicológicas. ¿Qué significa, colegas? Nosotros con la manera en cómo damos la información a los estudiantes de cómo están en el avance pedagógico, de cómo se han desempeñado durante el trimestre, podemos realizar un daño, vamos a decir, psicológico a los niños de la manera como lo transmitimos. Ahora también podríamos usar el lenguaje asertivo, donde motivemos, ¿no? Al estudiante le digamos, muy bien, a ti no te fue bien, pero al próximo te irá mucho mejor, porque tú eres un campeón, una campeona, palabras positivas, ¿no? ¿Qué más? Tiene repercusiones psicológicas, ya que a través de los resultados los estudiantes, dice, van configurando su autoconcepto. El autoconcepto, colegas, es su autoestima. ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces, si un niño recibe cada trimestre puras cosas negativas, él mismo incluso puede decir, no puedo comprender, no soy bueno, soy un tonto, a veces dicen, ¿no? Los niños. Y dice, todos estos son factores que determinan su autoconcepto. Entonces, colegas, tenemos que tener mucho cuidado con la evaluación, que en esto. Entonces, cuando hablamos de la concepción técnica, la dimensión crítica es más que todo hablar de la evaluación en aspecto negativo. O ¿qué más? En esta concepción nos dice que la evaluación es donde los estudiantes tratan de acomodarse a las exigencias de la evaluación. La medición dice puede conducir a la comprensión, ya la comprensión. Entonces, ahí vamos. Ahora vamos a pasar a ver la evaluación desde otra evaluación como medición, pero desde la dimensión tecnológica positivista. Ojo con esto, colegas. La anterior era, vamos a acordar cuál es, dimensión crítica, donde la evaluación es negativa, donde se les va, vamos a decir, pasando por una malla, donde se va el tema afectando su autoconcepto, ¿no? ¿Qué más? Donde hay mecanismos de control de selección, comparación, medición. Muy bien, vamos a hacer otra dimensión, tecnológica, positivista. Acá nos habla de que la evaluación no es un fenómeno meramente técnico, ya alejado de las disciplinas. Queramos o no, pues colegas, la educación siempre va a estar inmiscuida en la parte política. Como les decía, cada presidente trae su propio modelo económico. Entonces, por lo tanto, también está, vamos a decir, inmerso en la parte política, ¿no? Donde la escuela dice, cumple por la función ideológica del Estado, ¿ya? Ideológica. Aquí nos pueden poner en el examen, colegas, concepto. Por ejemplo, puede decir, la escuela cumple la evaluación una función ideológica del Estado. Esta corresponde a la evaluación como medición en la dimensión tecnológica positivista o nos puede poner la otra. Entonces, cuando hablamos positivista, mire, no está tan positivo, ¿no? ¿Qué más? Acá nos habla de la comprobación de resultados de aprendizaje. También dice que se saberos y se cuantifica para compararse. Y aquí van surgiendo las preguntas, ¿no? ¿A quién beneficia una forma de entender la evaluación? ¿Qué interés promueve, no, la evaluación? ¿A qué modelo educativo y a qué tipo de sociedad responde? Bien, aquí vamos a tener vamos a decir, completito de esto. La evaluación como medición, dimensión tecnológica positivista, donde la evaluación es un constructo social, cumple funciones que interesan a unos y perjudican a otros. No se debe, dice, ocultar la naturaleza política y ética de la evaluación. ¿Qué más?
¿no? Que encierra mecanismos de poder que ejerce el profesor y la institución en la primera, y segundo, establece criterios. ¿Ya? Entonces, la institución aquí evalúa y no, en nuestro caso, por ejemplo, colegas, nivel Bolivia, tenemos los perfiles de salida y eso está a nivel Bolivia, ¿no? Entonces, donde nosotros a nivel Bolivia tenemos una sola manera de medir o de evaluar cuando pasa el estudiante al curso inmediato superior, cuando logra desarrollar, cumplir los perfiles de salida. ¿Qué más nos dice dentro de este aspecto, ¿no? La evaluación dice, no solo incorpora procesos de medición y de cuantificación, sino explicaciones causales sobre las mismas. ¿Qué significa esto? Hay muchos colegas, ¿no? Que atribuyen el fracaso a los alumnos, ¿no? ¿Y qué afirmaciones van poniendo, vamos a decir? Que los estudiantes no estudian, los estudiantes se portan mal, no atienden en clases. Y por eso es que tienen las calificaciones. Otro, dice, no entienden, son torpes, vagos, y hay diversas afirmaciones que hacen muchas veces los maestros, pero no se ponen también en un momento, digamos, en modo autorreflexivo y decir, ¿por qué mis estudiantes están fallando? ¿No será que el método que estoy empleando no es el correcto? ¿No? Nos invita a reflexionar. ¿Qué más dice? Cuando se atribuye todas las explicaciones del fracaso a factores ajenos, como a los estudiantes, no tengo la infraestructura correcta, no tengo el material, el clima no me favorece, o diversos aspectos, entonces ahí surge, ¿no? Deberíamos de lanzar las siguientes preguntas. Ahora la práctica profesional, en qué ámbitos? En el contexto, en el contenido, la metodología y el método de evaluación y más aspectos, debemos hacer ese proceso de reflexión, dice, ¿cómo se va a mejorar? Para esto, colegas, hace una sugerencia el autor. Ya nos habla de la evaluación, donde la evaluación estamos hablando como medición, ya tiene su naturaleza, tiene sus funciones y tiene sus consecuencias. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con NATS. Cuando hablamos de la evaluación, su naturaleza dice, ¿no? La evaluación consiste en la comprobación de los resultados de aprendizaje en el ámbito de los conocimientos y pruebas estándares, ¿no? Entonces, generalmente nosotros tenemos un formato de evaluar. La evaluación, cuando elaboramos una evaluación, tenemos que tener preguntas guiadas, de elección múltiple, de emparejamiento y preguntas abiertas, ¿no? Entonces, por eso se llama pruebas estandarizadas. La que nosotros ponemos al día del examen de ascenso son estandarizados, donde todas las respuestas son A, B, C, D, ¿no? Incluso una máquina se encarga de revisar. ¿Qué más tenemos acá? En la evaluación se convierte, dice, en una comprobación del aprendizaje. Exactamente, cuánto hemos aprendido. Y el medio de control social, desafortunadamente. Nosotros en nuestro medio, si somos de una comunidad pequeña y hay dos colegios, ahí nomás surgen las comparaciones, ¿no? En ese colegio son buenos maestros, enseñan bien, no llegan tarde, o sea, van tomando diversos factores, no solo vamos a decir pedagogo, ¿no? ¿Qué más dice? Se expresa en números y se publican los resultados. Recompensa a quienes mejor resultado obtienen. Entonces, esa evaluación es recompensa también, ¿no? Dentro de la evaluación como medición, en la dimensión tecnológica positivista, la evaluación cumple funciones. Vamos a enumerar. Cumple, miren, 3, 6, 7 funciones dentro de este tipo de evaluación. La primera función, el control de presencia en el sistema. ¿Cómo se está dando? ¿Cómo está este colegio con respecto al otro? De selección.
porque es un sistema, dice, que van dejando fuera a quienes no superan, ¿no? Nosotros a través del Ministerio de Educación tenemos diversos torneos, diversas actividades que nos piden estudiantes seleccionados que hagamos. Por ejemplo, para el torneo de ajedrez, colegas, se nos pide que tengamos estudiantes representantes a todo el colegio. Y para tener esos representantes, ¿qué hemos tenido que hacer? ¿A qué hemos tenido que proceder? A una selección. Otra de las funciones de la evaluación como medición es saber si se consiguieron los objetivos según escala de valoración. Cuando nuestros estudiantes pasan a la etapa distrital, realmente sus estudiantes sean buenos. ¿Para qué? Para enviarlos a la fase departamental. Y de ahí nuevamente se comprueban, ¿no?, sus habilidades. Bien, continuamos con la otra función, que es la de clasificación. Los resultados, dice, permiten clasificar a los estudiantes. Estos se van a acordar con el torneo de ajedrez, colegas. Ya primero luego se va clasificando, ¿no? Como decíamos, los estudiantes clasifican fase, unidad educativa, fase distrital, fase departamental, y luego se pasan a la fase nacional. Acreditación, donde los controles de la evaluación conducen a la acreditación académica y social, ¿no? Entonces, cuando hay estudiantes que se destacan, pasan los diversos controles de evaluación, tienen muchas veces estos beneficios, ¿no? Les dan becas, y eso sería acreditación académica y social, ¿no? Frente a todos les dan ese reconocimiento. La EMI, por ejemplo, está proporcionando diversas becas a estudiantes que se están destacando en habilidades deportivas, ¿no? Bien, continuamos. Otra de las funciones es la jerarquización, donde la evaluación encierra poder en la persona quien la evalúa y pone los criterios y revisa. Vamos a seguir con el ejemplo del torneo de ajedrez, ¿no? Ese ha propuesto los criterios de evaluación. ¿Qué jugadas deben saber hacer? Por edades los ha clasificado, ¿no? Por edades, si no me equivoco, colegas. Por último, una de las últimas funciones es la etiología, donde este modelo se instala de ser cuantificables, ¿no? Del éxito o fracaso. Generalmente en las evaluaciones siempre se usa, pues, ¿no?, indicadores que se puedan medir para hacer una buena calificación. ¿Qué más? Ahora esta evaluación, dice, trae consigo consecuencias. Ya el aplicar todas estas cosas, todas estas funciones trae consecuencias consigo. La primera, ¿cuál es? La cultura del individualismo. ¿Qué significa? Que a la hora de la verdad en la enseñanza es la hora de los exámenes y resultados, ¿no? Y otros maestros lo dicen de frente, a mí no me importa el proceso, me importa el resultado. ¿Qué más? Otra de las consecuencias para con nuestros estudiantes es que la implementación de la evaluación bajo esta modalidad fomenta la cultura de competitividad. Compañeros tienden a ser vistos como rivales. En el examen ya no hay amigos, decimos, ¿no? Ya no hay amigos. Cada uno aquí se la está jugando. Y solidaridad, sálvese quien pueda, como decimos. Otra de las consecuencias, colegas, es la cultura de la cuantificación. ¿Qué significa? Los fines de las evaluaciones siempre son cuantitativos y se encierran en un número o palabra, ¿no? En el caso del nivel inicial, cualitativos, ¿no es cierto? Pero tiene que cumplir. Y si no cumple, entonces decimos, resuelve con dificultad, reconoce con dificultad. Para nosotros la palabra dificultad es que no ha logrado, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos ahí un parámetro. ¿Qué más? Tenemos la otra asignatura de la simplificación. ¿De qué se trata esto?
ya que dice esta se centra en los resultados. Evita profundizar en problemas profundos de la aplicativa. Esta cultura de la simplificación, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, omite, dice, problemas relativos a la igualdad de oportunidades, adaptaciones del sistema a las capacidades de cada alumno. Por ejemplo, ahí tengo una niña que sus padres se han separado. Por ende, colegas, esto ya le afecta al niño, o si el padre está preso. Pero cuando hablamos de la cultura de simplificación, como hemos dicho acá, va directo a los números. Lo mismo acá. Cuando nosotros subimos nuestras notas al sistema, detrás de cada una de las notas hay historias, colegas, y esas historias se quedan solamente con nosotros, porque el sistema, al ser algo mecánico, no sabe de dónde se ha obtenido, ¿no? Entonces, para nosotros sí, porque tomamos en cuenta diversas cosas, pero no todos, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias de la aplicación de la evaluación como medición. Es numérico, letra muerta, vamos a decir. Otra de las consecuencias es el tema cultura de la inmediatez, donde el éxito o fracaso inmediato, dice, se produce en cada evaluación. Las familias procuran que sus hijos superen cada evaluación. Sabemos que cuando terminamos una evaluación, esa hojita de preguntas, ¿no? De diversas preguntas, nos va a determinar el éxito o fracaso. Si te has sacado buena nota, significa que te ha ido bien. Pero si te has sacado menor a 51, quiere decir que estás reprobado. Bien, colegas, vamos avanzando. Espero que se esté comprendiendo. Ahora vamos a pasar a hablar la evaluación como comprensión, pero ya desde una dimensión crítica reflexiva. Ya estamos viendo tres colegas con esto. Tienen que irse apropiando de las características de cada una de ellas, por favor. La evaluación de esta perspectiva está entendida como proceso y no como momento final. Ah, ya. Dimensión crítica y reflexiva. Ahí la evaluación entendida como proceso. Evalúa durante, ¿ya? Y no solamente al final. Muy contrario a la anterior. Además, todo dice está sometido a exigencias de reflexión, a la interrogación permanente y al debate continuo. Muy bien, de manera vamos a ver ahora acá. Esto, por favor, colegas, les recomiendo imprimirlo así tal cual está y se les va a quedar. Nosotros tenemos el cerebro en estructuras mentales. Por eso es que los técnicas de estudio dice que nosotros comprendemos mucho mejor con mapas conceptuales. ¿Ya? Entonces, los invitamos a que lo impriman y vayan Pero repasando. no se Bien, puede bajar estamos las bien. diapositivas de la plataforma. Sería bueno que manden en el grupo también. Tienen que descargarlo y lo complex. Tienen que Me- convertirlo a PDF. Pero le vamos a pedir a la Lisen que nos ayude, ¿ya? Vamos a tratar de hacerles ese trabajo más. Gracias. Continuamos, colegas. La evaluación ofrece dimensión crítica y reflexiva. Ojo, creo que esta es una de las más positivas que vamos a ver, ¿ya? ¿Qué dice de esta evaluación? La evaluación desde este punto entendida como un proceso, no como momento final. Respecto a su naturaleza, ¿qué dice? La evaluación no es un momento final del proceso en el que se comprueban resultados del trabajo. Ya es un permanente proceso reflexivo apoyado en evidencias de diversos tipos. Proceso reflexivo. ¿Por qué mis estudiantes no sacaron buena nota en este tema? ¿Por qué mis estudiantes no comprenden todavía cuál es la mano izquierda y la derecha? Venimos haciendo actividades, ¿no? Vamos reflexionando. ¿Qué más? Esta evaluación también cumple funciones. La de la diagnóstica, ¿no? Permite ver y reflexionar cómo están viniendo y no toma en cuenta más las partes, vamos a decir, negativas, sino que se queda con las debilidades, vamos a decir.
toma también en cuenta, dice, los conocimientos previos. ¿Qué más? Otra de las funciones es el diálogo, ¿no? Donde dice que puede convertirse en una plataforma de debate de la enseñanza. ¿Cómo estamos enseñando los maestros? ¿No? Es un diálogo entre colegas también. Sabemos que en el nivel inicial, bueno, la mayoría de las áreas las regentan ustedes, pero tenemos ahí el área de educación física y algunas áreas donde hay otros docentes que ven a los niños, ¿no? Entonces, o la tía que nos ayuda, que ahora cuando es numeroso, entonces vamos dialogando. ¿Tú cómo ves que aprende este niño? ¿No? Vamos ahí. O con la madre. Vamos también reflexionando. ¿Qué más? Otra de las funciones es de comprensión, que facilita comprender lo que sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tome en cuenta cómo aprenden esos niños, si viendo, haciendo, escuchando, ¿cuál? Otra de las funciones es la retroalimentación, porque facilita la reorientación del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No? Para cada contenido que se aprende, que se transmite, tiene un proceso de retroalimentación. Ya se va como hemos visto, ¿qué tema hemos visto? Vamos reforzando, ¿no? ¿Qué más? En el tema de otra de las funciones es el aprendizaje, que permite descubrir si es adecuada la analogía, si los contenidos son pertinentes o significativos. Los ejemplos que estoy usando están acorde al contexto, la metodología me funciona, se mantienen activos, motivados, ¿no? Entonces es una, como dice el nombre, ¿no? Reflexivo. Constantemente el maestro va a reflexionar. Y el tipo de acción también tiene sus consecuencias. El primero sería la cultura de la autocrítica. La escuela, dice, establece unos cauces de reflexión, análisis holístico, contextualizado y procesual, ¿no? Un análisis completo, no solamente del maestro o solo del estudiante, sino todos, vamos a decir, ¿no? De todo lo que incumbe al ámbito educativo. ¿Qué más? Otra de las consecuencias, cultura del debate. Porque en este se dicen agentes de la actividad docente y discente, sino la familia. ¿Ya? Entonces, aquí hace participar a todos los miembros de la comunidad. ¿Qué más? Cultura de la incertidumbre. Procede de una actitud incierta desde las verdades indiscutibles, ¿no? Vamos a decir, no se queda con la duda, ¿ya? Entonces va averiguando, va, como en el otro decíamos, ¿no? No toma en cuenta diversos factores como, por ejemplo, vulnerabilidad. Colegas van a repasar eso del estado de vulnerabilidad. En esos casos tenemos otra modalidad de atención a esos niños, ¿no? Y cuando no estar en esta cultura de incertidumbre, el maestro presta atención. Hay problemas en la casa, busca la manera de llegar a los progenitores para consultar, ¿no? Para ver que no solamente se trata del método del maestro, sino los aspectos, vamos a decir, ajenos a la unidad educativa, también llegan a afectar, pues, no a los estudiantes. Otra de las consecuencias, la cultura de la colegialidad. Exige actitudes de apertura, cooperación, tiempo y espacio para la práctica. Dentro de este tipo de evaluación se promueven los trabajos en grupos, ya los trabajos en grupos que nos permiten trabajar, pues, ¿no? La cooperación, tiempo, espacio, cooperación. Y la cultura de la flexibilidad, que no solo se basa, ¿no? en el producto, que es en el resultado final, sino va evaluando durante el proceso. Bien, continuamos avanzando, colegas. Ahora vamos a entrar a hablar de lo que es el aprendizaje, ¿ya? Esto dice, permite al profesor descubrir si es adecuada o no la metodología, ¿no? Y hablamos de la etiología y sus consecuencias. Está en la propia naturaleza de la escuela, dice, ¿no? Como un proceso de diálogo. Cuando hablamos de esto, hablamos de la cultura, una consecuencia de la cultura autocrítica. ¿Qué es esto? Es un proceso reflexivo, ¿no? Vamos a ver en qué estamos fallando, qué es
La cultura del debate, discusión y diálogo. Cuando tenemos los consejos de maestros, ¿no? Ahí vamos aplicando esto. Tenemos cultura de la incertidumbre, actitud incierta, dice, ¿no? Cultura de la flexibilidad, cambios y modificaciones que vamos implementando. La cultura de la colegialidad, hemos dicho, colaborativa. Bien, vamos a continuar, colegas. Ahora vamos a hablar del camino de la mejora. ¿Para qué? Para el cambio ¿no? Aquí nos dice que la evaluación condiciona cómo hemos visto todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso el modelo de la escuela. Dice, no, por eso es necesario que se mejore la forma de entenderla y practicar. La mejora no viene de un perfeccionamiento matemático, de los instrumentos de medida, sino de la transformación de su valor y su uso, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos llevando a cabo la actividad educativa, ¿no? Durante el proceso de enseñanza. Cuando hablamos de cambio de paradigma, hablamos del modelo, ¿no es cierto? Pero tenemos que aplicar en su totalidad para poder tener también, ver resultados. ¿Qué acá? Para que la evaluación recogida resulte eficaz para el cambio, necesita ser asimilada ¿por quién? Por los profesores. Primero, nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos tenemos nuestro reglamento de evaluación. La pregunta es, ¿la conocemos todos a cabalidad? ¿No? Hacemos nuestro modelo educativo, el sociocomunitario productivo, conocemos sus características, ¿no? Si nosotros no nos aprobamos, si no nos aprobamos el modelo del reglamento de evaluación y todo el material, por ejemplo, los planes de convivencia, el PSP, todos esos, esas herramientas que como maestros tenemos que saber, no vamos a poder realizar el cambio de paradigma. Y ¿no? Cualquier modelo. Entonces, seguimos. Para que la evaluación recogida resulte eficaz para el cambio, necesita ser asimilada por los profesores. El cambio profundo, dice, procede con las siguientes esferas. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta para que haya un cambio en la unidad educativa, práctica docente, las concepciones educativas. ¿Dónde? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Se tiene que transformar el significado de escuela. ¿Qué es la escuela? Un nuevo significado. En el área rural, por ejemplo, la escuela no solo es un lugar de aprendizaje de contenido, significa mucho más, ¿no? ¿Qué más? La tarea tiene que estar tomando en cuenta los diversos factores que ya hemos visto adelante, ¿no? Tiene que ver con la disponibilidad de tiempo, como hacía un autor donde nos decía, un segundo, Bernstein nos decía, ¿no? Un segundo lugar de trabajo en la familia. Cuando damos... Pero ¿qué sucede con los que no tienen apoyo familiar en casa? Esos niños se van quedando ahí. Lo mismo pasa con los niños de vulnerabilidad, ¿no? Que tienen una diferente manera de evaluarse frente a otros niños que vienen día a día a clases. ¿Qué más? Las actitudes. Cuando hablamos de afrontarlo de actitudes abiertas y dialogantes, ¿no? Actitudes personales, el diálogo que sostenemos del maestro, los padres de familia, con los estudiantes. Muchos de nosotros a veces tenemos ciertas actitudes que no son correctas, ¿no? Y que por el hecho de ser docentes, tenemos muchas veces que tolerar algunas, vamos a decir, faltas de respeto y no responder porque nosotros tenemos mayor educación, ¿no? Entonces, actitud personal que tomamos. En el momento tal vez nos van a decir ciertas cosas, pero que en el momento que pasado un tiempo son valoradas, ¿no? ¿Qué más? Nos habla de las prácticas profesionales. Entender la escuela y la escuela basado en la competitividad y la eficacia.
Tenemos que buscar escuelas competitivas. Y para llegar a eso tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. En la actual educación, por ejemplo, colegas, no se olviden que para garantizar el tránsito de un nivel a otro, debemos de desarrollar los perfiles de salida establecidos. Ahí, si nosotros como maestros asumimos el compromiso de trabajar y desarrollar todo lo que está en los planes y programas, estamos demostrando nuestra buena práctica profesional, porque estamos enviando al inmediato superior con las habilidades y capacidades establecidas en nuestro reglamento. Pero si hay un maestro que vamos a bien en un curso, esos estudiantes van a pasar al siguiente nivel con muchas falencias, donde el maestro que recibe a esos niños, en vez de continuar, va a tener que hacer un alto, que anhelar, ¿no? Entonces, por eso las evaluaciones vamos a decir, consensuadas, dialogadas, siendo concientizadas entre todos, nos trae muchos beneficios, colegas, no solo para los estudiantes, también para nosotros. ¿Qué más? Para que la evaluación escolar avance desde posiciones teológicas, se considera las siguientes funciones. ¿Ya? Entonces, uno, de diálogo. ¿Por qué? La evaluación tiene que convertirse, dice, en plataforma de debate, políticos y profesionales. Hemos dicho que la parte educativa no está separada de la política. Incluso nuestro modelo económico, ¿cómo se llama? Vegas. El modelo del país, colegas, es igual, el mismo que tenemos en el educativo. Nos guste o no, ya ese es otro tema de discusión. Entonces, la parte educativa no está separada de la parte política. Ya, entonces la evaluación tiene que convertirse en plataformas profesionales, ¿no? Por eso es que se pide que cuando se elaboran los planes y programas, nos convoquen al diálogo, nos convoquen, porque somos nosotros que trabajamos, sabemos qué necesidades tienen. Sería muy bonito que nos reúnan educación inicial, primaria, secundaria y superior, ¿no? Para preparar realmente bien a nuestros sistemas. Debate de las familias, ¿no? Debate de las familias, alumnos y profesores, comunidad escolar y sociedad en general. Porque nos guste o no, la parte educativa está inmersa con todos, ¿no? Con todos. Y si vamos a decir, una unidad educativa pone en práctica la práctica de ejemplo, cuando esto sale, vamos a decir, afuera y no hay esto, no es una acción reforzada, ¿no? Entonces, por eso es que se requiere consensuar. ¿Qué más dice? Reflexión sobre la evaluación para comprender sentido profundo de repercusiones psicológicas, sociales, de naturaleza y efecto. La evaluación tiene sus repercusiones. Hemos dicho en uno de los acápites superiores, ¿no? Que hay muchos estudiantes que los resultados de la evaluación a influir negativamente, ¿no? Afectan a su autoconcepto. Muchos estudiantes se preparan simplemente por aprobar y hay otros que, vamos a decir, se decepcionan también, bueno, de los resultados obtenidos. ¿Qué más? Mejora. El cambio se promueve desde la preparación, el compromiso y la resulta de profesionales, no solo de maestros, sino de todos. Ya promover compromiso y reflexión de manera conjunta. Aquí nos está hablando que el valor no es algo que corresponde a los maestros, sino a toda la comunidad. Por eso decimos, dentro de se van a acordar también colegas, estudiar bien las características de la evaluación. Una de las características de la evaluación es que la evaluación es holística, integral, ¿no es cierto? Por eso es que esto tiene, vamos a decir, relación con eso. Y nos dice, ¿no? La evaluación de los alumnos como un proceso de aprendizaje para los profesores. ¿Por qué? Porque evaluar es comprender y el comprender conduce al cambio.
He evaluado a mis estudiantes, no les ha ido bien. Como maestros, ese proceso reflexivo, comprendo que no se ha comprendido bien el tema. ¿Qué hago? Vuelvo a explicar el tema, anulo el examen tomado y lo hago. ¿Para qué? Para obtener un cambio. Vamos a mejorar. Entonces, previo a un examen, les voy a dar un práctico a ustedes. ¿Qué más? Importante conocer cuáles son las funciones de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la evaluación tiene y cumple funciones. Vamos a decir aquí abajo, dice, en el aula puede realizarse diversos tipos de tareas que estas pueden ser ricas en actividad y desarrollo intelectual. Eso va a depender de acuerdo a cada maestro, a su planificación que realice. Hay maestros, hasta una simple salida al patio tiene uno que, ¿no? Hay algunos que lo sacan solamente tal vez para distraerse, porque ya está muy caliente el curso, para refrescarse. Pero hay otros que aprovechan todo lo que tienen. Entonces, por eso dice, pueden haber diversas actividades, ricas en intelectualidad o pobres, de acuerdo a cómo se planifique, ¿no? El carácter individualista, divulgación compartida. Cuando un estudiante, aplicamos una evaluación, esa que la primera evaluación, o la segunda, perdón, vamos promoviendo el individualismo, lo cual dificulta la reflexión compartida, ¿no? De que el estudiante pueda conversar con su compañero y decir, pero ¿por qué este ejercicio me ha puesto mal? ¿Qué está mal? A ver, ¿tú cómo la estás resolviendo? ¿No? Entonces, de vez en cuando, colegas, bueno, ustedes son el nivel inicial, entonces hay que promover las actividades o evaluaciones también, grupales alguna vez, ¿no? Acá dice, solo se preocupan qué es lo que hay que evaluar o cómo hay que evaluar. Dice, no se le escucha muy bien, creo que es su señal. A ver, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, se se Sí, está... se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ya, Se Ya, escucha. ya, gracias, colegas. Bien. La participación de los alumnos en el análisis de proceso es imprescindible, dice. Si nosotros realmente queremos saber cómo nos está yendo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante que los estudiantes participen. ¿Han comprendido? ¿Qué les ha parecido la evaluación? ¿Estuvo fácil o complicado? ¿No? Tenemos que interactuar con nuestros estudiantes. Cuando hablamos de la evaluación de los alumnos, es un proceso de aprendizaje también para los profesores. En la escuela se cambia poco, dice. No, yo sigo haciendo. Incluso hay colegas que tienen plantillas de revisión, ¿no? Entonces no están cambiando. Conocer las funciones de evaluación. Por ejemplo, en el texto, colegas, encontramos en unas páginas, bueno, tal vez esto no entre en el examen, pero nos sirve, ¿no? De cada cosa tenemos que aprender. Hay funciones. Por ejemplo, si para mí esta es importante, le pongo dentro del orden 1. Voy tiqueando, dice. Si no es tan importante, no me sirve por el curso, el nivel, pongo en orden 2. Esto sirve para el diálogo, pero que en inicial pasa al orden 1, porque promover el diálogo es fácil, ¿no? A diferencia de que escribe. Diagnóstico, aprendizaje. Entonces, eso podemos trabajar. Hay otra tabla que nos habla de la realización de tareas. En el nivel que estoy, las tareas memorísticas serían de orden principal o secundario. Vamos promoviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a avanzar el tema de la izquierda a la derecha. Memorística. Ah, entonces acá me sirve esto. Algorítmicas. De esta manera, entonces, con esa tabla de tareas, vamos poniéndolas o vamos clasificándolos de orden 1 y orden 2. Continuas dice, ¿no? La participación de los alumnos en el análisis del proceso es imprescindible. Como decíamos, colega, es necesario que estén los estudiantes para opinar, por ejemplo, sobre su naturaleza moral.
¿Se sienten justamente tratados? ¿Están bien, niños? ¿Se sienten bien como estamos avanzando, estamos evaluando? En el nivel secundario, por ejemplo, colegas, es muy complicado el tener estos espacios de diálogo muy necesarios, porque los maestros ingresan por horitas. En cambio, en el nivel inicial, colegas, es un poco más llevadero porque estamos media casi durante toda la semana, ¿no? ¿Qué más dice? Opinar sobre su componente psicológico. Se sienten sojuzgados por un proceso que indica incapacidad de aprobar o reprobar. De comunicación interpersonal. ¿Sienten la evaluación como diálogo o presión? Cuando decimos actividades entre parejas, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Les gusta este tipo de evaluación o no? Sobre los criterios. ¿Participan en la elaboración de criterios, en la discusión de sus aplicaciones? Bueno, en esto desafortunadamente no, ¿no? Los criterios en educación, pero ya en las evaluaciones internas nosotros podríamos tomar en cuenta. A ver, niños, vamos a hacer esta actividad. ¿Qué podemos evaluar? Para que ellos hagan su evaluación, ¿no es cierto? El material que compartamos ya los estamos haciendo partícipes, ¿no? Como algo consensual. Sobre la comparación, ¿sienten que se realizan discriminaciones en razón de la clase, raza o del sexo? Sobre las consecuencias, comprueban que la evaluación sirve para que el profesor modifique sus actitudes. Si tenemos nosotros colegas que realmente son abiertos, buscan mejorar el día a día, van a poder hacer partícipes en este proceso, donde donde tengamos la capacidad de escuchar a nuestros estudiantes, decir, profe, no le entendemos de esa manera. ¿Puede ser de otra manera? Hay otros que difícilmente se van a someter a ello, ¿no? Pero en el libro nos sugiere esto, que donde los alumnos participen y puedan opinar de estas 6 temáticas. ¿Qué más dice? Solo el alumno es el STEM, donde la evaluación de los alumnos es una cuestión problemática desde varias perspectivas. En el sistema la evaluación, ¿ya? Y la pregunta es aquí, ¿a quién beneficia que se evalúe? Luego tenemos el otro aspecto que es el rigor. ¿Qué es lo que es la evaluación? La explicación. ¿Por qué se ha dado estos resultados y no otro? Las consecuencias. Que evalúe. Estamos acá, ¿no? Entonces, solo el alumno es evaluado en el sistema. No hay un espacio de evaluación para los maestros, dice. Una cadena de interrogantes. Lo seleccionado como conocimiento, ¿lo es realmente para los alumnos? Lo que el profesor explica, ¿es realmente nuclear y significativo? Todo lo que el maestro explica, ¿es realmente aplicado, como decimos, a la vida? ¿Nos va a servir para la vida? Y hay contenidos, colegas, sirven para la vida, pero como no los damos problematizados, muchos estudiantes no identifican en qué momento de la vida lo van a emplear, ¿no es cierto? ¿Qué pregunta el profesor en el examen? ¿Es sin lugar a dudas lo más representativo de lo que se ha explicado? ¿De lo que se debería saber? ¿Hay preguntas bien? Cuando un maestro elabora su evaluación con tiempo, incluso aplica gráficos, lo hace en computadora, les digo los diferentes tipos de preguntas, ¿no? Pero cuando hace a veces por falta de tiempo, hace una improvisación, también se puede observar esto, ¿no? Hay otro aspecto acá que dice lo que entiende el profesor de lo que el alumno ha escrito. ¿Es realmente lo que sabe de las cuestiones que se demandan? Muchas veces los estudiantes no las bien y las respuestas están descontextualizadas.
Pero la pregunta es aquí, ¿ha entendido el estudiante? Procesos atributivos adulterados, dice. Significa, colegas, cuando se comprueba el fracaso de la evaluación, en general los profesores, dice, tienden a realizar atributos exculpatorios, es decir, se procesos atributivos adulterados quiere decir, colegas, cómo los maestros nos tratamos de liberar de esas culpas, donde vamos afirmando, como decíamos en un principio, ¿no? Los alumnos son vagos, por eso no han respondido bien, los alumnos son torpes, los alumnos vienen mal preparados, por eso el examen se sacan bajas no. No presta atención, no se concentra. Los alumnos ven mucha tele, eso corta la imaginación, la creatividad, ¿no? Y los alumnos no tienen ayuda familiar. Dice que cuando hay un alto índice de reprobados, los maestros tratan de excusarse por esto. Sin embargo, ahí, ¿no? Y dice, ¿por qué no podemos también realizar una mirada a nuestra práctica docente? ¿No? Ver y analizar también si mi método, mis estrategias, los materiales que estoy empleando van acorde, o tal vez no estoy usando ningún material, solo mi tiza, ¿no? O o el marcador. Luego también se hace el análisis de la práctica, ¿ya? Donde dice, no, los alumnos no trabajan, los alumnos son torpes, vienen mal preparados, tienen problemas, se portan mal, no saben estudiar, no hacen los deberes, forman un grupo malo, no están motivados respecto a actividades que se realizan, ¿no? No responden. La concepción del profesor y el cambio de la evaluación, donde el modelo de la racionalidad tiene de prescripciones legales. La legislación se trata de plantear al profesorado modos de eficaces, uniformes, positivos. Que toda la parte educativa, colegas, tiene, ¿no? Sus normativas. Tiene sus normativas, tiene sus formas de aplicarse. Como nosotros para el tema de la evaluación tenemos nuestro reglamento de evaluación. Luego hablamos de las prescripciones técnicas, ¿no? Donde se emplean los libros, ejemplos. Cuando hablamos de las explicaciones teóricas, la organización de cursos y conferencias, las recetas, dice, ¿no? Nos puede, permite ofrecer respuestas concretas a las interrogantes. Los profesores manifiestan concepciones sobre la evaluación, no sobre el fracaso, dice, donde van afirmando, ¿no? Los profesores tienen el deber de evaluar según consideren oportuno. ¿Qué más? Los profesores no explicitan la forma de evaluar que han realizado. Dice también que los profesores consideran que los alumnos no son capaces de evaluar al profesor ni la enseñanza. ¿Cómo nos van a realizar una evaluación? Ellos ni siquiera pueden responder las preguntas y me va a evaluar a mí. Los profesores no afrontan las consecuencias de las argumentaciones lógicas. Cuando hay en colegios secundarios o primarios, usted me calificó mal. No pocos, a ver, voy a ver, se van solo al resultado final y no escuchan al estudiante, ¿no? Cuando tiene un reclamo, una queja. Los profesores no afectan a su práctica profesional, sino a la de los padres o a la de los otros profesionales. De la racionalidad práctica. El profesional como una persona capaz de diagnosticar la realidad. El profesional dice es un investigador, comprende la naturaleza de la práctica y la práctica se transforma a partir de rompiendo rutinas, rompiendo el dogmatismo individual y tradicional, convirtiéndose en un investigador, buscando el perfeccionamiento que se dé la comprensión.
estudiantes están mal porque hay muchos que están teniendo problemas en casa. Vamos a dar un taller de emociones para que aprendan a controlar y esto que está pasando en casa no lo sabe porque no es su culpa, ¿no? Va a buscar las decisiones de los profesionales. Este libro, colegas, es bastante, eso es, seguimos, colegas, ¿ya? Los triángulos del cambio. Ese del cambio. Como estrategia, podemos poner la investigación. Investigar metodologías de enseñanza, nuevas técnicas. Luego, perfeccionamiento. Yo manejo una técnica, pero creo que no la manejo de manera completa. Me falta algo. En mis evaluaciones solo he estado haciendo preguntas abiertas y cerradas. Ahora voy a hacer de emparejamiento, voy a complementar. Innovación, buscar y crear nuevos espacios para que la educación sea atractiva, atrayente para los niños, ¿no? En mi colega bastante creatividad y así que creo que esta parte se destaca, ¿no? Aunque hay colegas a veces que con el paso del año van dejando, pero nunca pierdan eso, colegas, que ustedes, los primeros cursos, colegas, donde van sembrando a nuestros niños muchas cosas. Contenidos del cambio, dicen, ¿no? Concepciones, ahí hablamos de actitud, de las prácticas. Para el docente estamos hablando. ¿Y cuáles son los requisitos del cambio? Yo como maestro, este año me va a ir bien en el examen de ascenso. ¿Por qué? Primero voy a partir mi voluntad. Ahorita hemos pedido a muchos al inicio que se sienten. Unos han debido tomar voluntad y deben estar sentaditos pese al frío. ¿Qué más? Formación. Bueno, voy a estudiar este año más que el año pasado para aprobar. Y me voy a crear las condiciones. Voy a tener un lugar de trabajo, donde mi lugar de trabajo va a estar mi diccionario, voy a tener agüita, voy a tener mis memory stick, mis fotocopias, mis impresiones, ¿no? Creamos las condiciones. Esto, colegas, es algo muy bonito. Triángulo del cambio, cambio, contenidos de cambio, requisitos de ética de la evaluación, ¿no? El profesor. ¿Qué tiene? ¿Qué características? Para hacer una evaluación ética, el profesor tiene que tomar en cuenta, como les decía, diversas metodologías de evaluación, no solo escritos, porque como hemos dicho, hay niños que son buenos exponiendo, ¿no? Entonces, tiene que evaluar. Sobre el aprendizaje, ¿cómo aprenden mis niños? Un diagnóstico, ¿no? Viendo, escuchando, haciendo. Sobre los alumnos, tomando en cuenta características. Un mes, este contenido vamos a evaluar de manera oral. El siguiente lo vamos a evaluar de manera escrita. El siguiente, y así, buscando. ¿Para qué? Para que cada uno de los estudiantes tenga la oportunidad de ser teniendo centros donde podamos reflexionar sobre nuestra práctica. Sobre la sociedad, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros como sociedad manejando el tema de la evaluación? ¿Estamos viendo el apoyo de todos los miembros de la comunidad? Bien, colegas, ya estamos casi terminando. Dice, no, dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesión y de persona eres. La evaluación está condicionada por diversos agentes. Prescripciones legales, es lo que les decía. Todas las evaluaciones siempre tienen un reglamento para cualquier ámbito. La universidad, peor todavía cuando ya es superior, ¿no? Tienen sus tiempos, tienen su manera. Nosotros mismos, colegas, ahora que vamos a someternos al examen de ascenso, tenemos las directrices. ¿Dónde me presento? ¿Cómo me presento? ¿Qué pasa si omito firma? ¿Qué llego tarde? ¿Qué pasa si me pillan con algún apunte? Tiene sus prescripciones legales. Supervisiones institucionales, por ejemplo, el examen no nos los va a aplicar el Ministerio de Educación, lo va a aplicar otra institución, pero va a ser supervisado por miembros del Ministerio de Educación. Presiones sociales, cuando se ha hecho el tema del contenido,
se han reunido diversas instituciones. Y a razón de eso presumimos, colegas, que este año han reducido bastante el material del especialista, porque hay hartísimos libros. Este año tenemos una oportunidad mayor de aprobar, colegas, porque se ha reducido un poco el contenido. ¿Qué más? Condiciones organizadas. El examen ahorita ya tiene sus sedes. ¿Dónde los van a evaluar? ¿Cómo les van a evaluar? ¿No? ¿Qué más? La evaluación tiene dos componentes básicos. Comprobar los realizados, qué se ha hecho, y el de explicación o atribución. Conocimiento académico. Lo que se enseña tiene valor de uso, como les decía acá, ¿no? Muchos contenidos no son valorados porque los estudiantes no ven en qué momento de su vida lo van a aplicar. Luego, el valor de cambio. ¿Cómo podemos ir cambiando estos contenidos, la manera de ser enseñados? Hay contenidos que a nosotros nos han enseñado y nunca los hemos comprendido, pero que ahora podríamos utilizar material visual, incluso ver, hacerlo para poder comprender, ¿no? En inicial, por ejemplo, el que haya los cuerpos geométricos, ya pueden ver que cuando dos puntos se juntan, vértice, ¿no? Pueden ver las caras, cosa que cuando lo explicamos en una fotocopia no lo comprenden, pero viendo se apropian de los contenidos de mejor manera. Potencialidad o debilidad. La de menor potencia será memorizar y la de mayor potencia crear. Potencia o debilidad. Memorizar. La de menor potencia, colegas, lo que siempre menos tenemos que buscar es que los estudiantes memoricen. No. También tenemos que buscar el mayor potencial, que es crear. Los estudiantes dicen que comprenden más cuando ellos hacen. Luego el tema de las estructuras de las tareas. Tienen que estar, como decíamos, acorde a los intereses. La evaluación permite develar las concepciones del evaluador sobre la naturaleza de la inteligencia, el proceso de enseñanza sobre la naturaleza de la profesión, ¿no? Entonces, cómo se concibe la educación. También permite develar actitudes del evaluador, del profesor, vamos a decir, ¿no? Cómo este muestra, digamos, sus actividades evaluativas, qué concepto tiene el maestro de la evaluación respecto a sus colegas. Cada uno dice tiene diferentes maneras de concebir la evaluación. Algunos, como hemos dicho, la evaluación tiene, si no me equivoco, colegas, son 11 características. Algunos deben aplicar 3, algunos 2, pero sin embargo tenemos que implementar todas. Y si no recordamos, en roles que tenemos que recordar, ¿no? Luego, hacia los evaluados. ¿Cómo es mi actitud cuando yo evalúo? Por ejemplo, cuando nos evalúan el ascenso, hay algunos ya cuando van controlando, guarde su reloj, ya nos van desconcentrando. Esa señal de superioridad, incluso ver colegas que están en una los que son evaluados en los coliseos, esa postura del que controla, del evaluador. Intimidación, ya de por sí me indispone, no es la postura, el frío, el clima, la falta de comodidad. Y luego también dice hacia sí mismo, cómo yo veo la evaluación. La evaluación es revelar los principios éticos del evaluador sobre la estructura y la dinámica social, ¿no? O sea, cómo el evaluador, qué ética tiene el evaluador, elabora. Por eso les decía, si lo planifica o improvisa. Sobre las exigencias morales de la profesión, sobre la finalidad de las instituciones. Esto ya está siendo más grande, ¿no? 4, dice, corazones, no solo cabezas en la universidad. Los sentimientos de estudiantes ante la evaluación de los aprendizajes. Es un elemento del currículum de extraordinaria importancia. La evaluación crea los sentimientos, porque la evaluación genera emociones y sentimientos. Evaluar con el corazón, ¿qué significa?
hay que evaluar con la cabeza, pero también con el corazón. Y detrás de ese boletín de notas hay que tomar en cuenta que hay una persona, una familia y una historia. Eso es algo que el sistema no lo conoce, pero nosotros sí. Y al conocer tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos, colegas. Incluso aquí, como les decía, conocer bien las definiciones de los estados de vulnerabilidad. Por ahí mi estudiante aplica uno de esos estados y lo estoy evaluando de la misma manera que a un niño que tiene medidas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros terminamos ya con esto. Muchas gracias, colegas. Espero que se haya comprendido el tema de la mañana por la mañana. Si hay alguna duda, por favor, estamos prestos acá para despejar esas dudas que tengan tal vez. Colegas, ¿todo comprendido? Dice, una consulta, mañana va a ser a las 7:30, comunican, o 8, perdón. Sí, como tienen en el grupo el horario, ese se respeta. Esto estoy con el objetivo, colegas, de ir promoviendo la retención. Ya, y como decíamos, colegas, tenemos que ir aplicando estrategias. Una estrategia de empuje de memoria. ¿Qué significa? Recordar lo que ustedes han estado escuchando hoy. ¿Ya? Les cedo la palabra a la Licen. Muchas gracias, Lice. Argumentando a lo que preguntaba la licenciada, mañana vamos a realizar una retroalimentación de este tema, lo que es con el simulacro. Ya se habían enviado el cronograma, así que es a las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Luego viene lo que es a las 7, viene lo que es el tema de neuroeducación, si no me equivoco, sí, neuroeducación. Y a partir de las 8:30 ellos tienen también lo que es el taller de normativa general. Muy bien, licenciada. Entonces, hecha la aclarativa, colegas, ya estamos en modo intensivo, capacitación intensiva. ¿Qué significa? Ya tenemos que hacer nuestro espacio, colegas. ¿Ya? Entonces, vamos a activar nuestras neuronas, hacer conexiones neuronales, colegas. Muchos van a estar adoloridos. Recomendación, colegas, en el tema de la alimentación. Nosotros somos seres integrales, ¿no? Cuerpo, mente y alma. Hagan un poquito de deporte, también alguna vitamina ahí que nos pueda ayudar para el tema de la duela. ¿Está bien, colegas? Dicho esto, muchas gracias. Y mañana ya la Alicia nos va a comentar cómo les fue en la evaluación. No falten, colegas. Ese es para reforzar el contenido del día de hoy. Lice, Muchísimas buenas gracias, noches. licenciada. Buenas noches, licenciada. Muy bien, muy Una buenas. consulta, Lice. Sí, ¿Podemos, dígame. podemos volver a ver el reprise en YouTube? Claro que sí, Lice, esto hasta mañana por la mañana ya va a estar, así que te lo voy a estar enviando. Gracias, Lice. Ya, Gracias, Lice. Hasta mañana. ya, hasta mañana, no se olviden, mañana a las 2 de la tarde tenemos lo que es nuestro taller sobre el simulacro y hacer una retroalimentación de este mismo tema, ¿ya? Y por la tarde tienen también el tema de neuroeducación con la licenciada Jessica Mamani y a partir de las 8:30 tienen normativa general. Una pregunta. En la noche, ¿no? Disculpe. Sí, normativa general es en la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Una consulta más? Y a los que no están todavía admitidos a la plataforma, los que se inscribieron recién, por favor, necesito que vuelvan perdón, vuelvan a escribir a las promotoras quienes les han inscrito. Pregúntenles hasta que los puedan admitir a la plataforma, por favor, si es que hay algún caso de que no está admitido a la plataforma, ¿ya? Porque en muchas ocasiones van a querer entrar a la plataforma y les va a salir un candadito, entonces
escríbale a la promotora que le haya inscrito, que se haya comunicado con usted y para que lo pueda admitir. ¿Alguna otra consulta? A ver, vamos a leer. Hay mensajes. No sé si voy a imprimir las diapositivas. Ya, la diapositiva se va a enviar. Así que Listen, al grupo nomás van a mandar el link para hacer el simulacro de 2 a 3. así es, Lice. Tenemos el grupo cerrado. Ahí se ahí se está enviando todo lo que es los links para los diferentes talleres que tenemos esta semana. Ya está bien. Ya. Muy bien. Hasta mañana. Entonces creo que no tenemos más preguntas.